Hola, mi nombre es Félix Clossier, creador del canal, y en este video vamos a hablar de 6 lecciones de inversión que vienen directamente de Noruega, del Banco Central de Noruega. Y te preguntarás, ¿por qué Noruega? Porque Noruega es un país que tiene una peculiaridad, que ellos poseen un fondo de inversión soberano, es decir, que pertenece al país como un todo, a sus ciudadanos, que tiene bajo gestión en este momento el equivalente a 1.3, adivina, 1.3 ¿qué? ¿Millones? ¿Mil millones? No, 1.3 trillones en inglés, el número en inglés, 1.3 trillones de dólares. ¿Ok? Eso es bastante dinero que si lo dividimos entre cada uno de los habitantes, ciudadanos de Noruega, daría más de 200.000 dólares para cada uno. Así de impresionante es eso. Entonces, son 6 lecciones que te quiero dar en este video, que las tengo aquí anotaditas en el celular. Te las voy a pasar una a una y un poco, primero un poquito de historia, un poco de contexto, que esto será parte de otro video, pero te doy un poquito de spoiler. En la década de los 60, Noruega descubrió que tenía grandísimas, y tiene todavía, grandísimas reservas petroleras. Y en la década de los 90 fue aprobada una ley que creaba un fondo soberano. ¿Qué es un fondo soberano? Un fondo de inversión que básicamente pertenece al gobierno, que pertenece, no al gobierno, pertenece al país. Básicamente es un dinero, del país que está, invertido en nombre de todos. Y en el año 96 hicieron la primera transferencia de dinero a ese fondo y y a partir de ese día, se estableció que la parte del lucro que Noruega iba a tener con la venta del petróleo o con los impuestos cobrados a las empresas que exploran el petróleo en Noruega, sería depositado o invertido en ese fondo de inversión de Noruega. Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que pasó, que te lo contaré en detalle en otro video. Entonces, aquí vamos a hablar de 6 lecciones de inversión que nos cuenta Noruega en su banco central, en el sitio web de su banco central, que se llama Norges Bank. No sé si lo estoy diciendo bien, pero yo me leí todo el sitio web, básicamente, del banco central. Se los recomiendo mucho. Eso debería ser una clase paga, tanto de finanzas, tanto de economía, tanto de presupuesto. Le haría muy bien a Argentina leer ese sitio web, pero la primera lección que nos cuenta Noruega la podemos ver, se lo voy a poner aquí, la podemos ver en la primera página. O sea, cuando entras en el sitio web es lo primero que ves. ¿Y qué es lo que te dice Noruega? Que ese dinero es pensado para futuras generaciones. Es decir, la primera lección se llama largo plazo. Porque ¿qué te dice Noruega? ¿Qué te dicen los noruegos para que no tengas ese enfoque con tu dinero? Es que fíjate que ellos no están pensando en gastar ese dinero hoy, ellos no están pensando en gastar ese dinero mañana, ellos no están pensando en gastar ese dinero el año que viene, o en los próximos 5 años, o en los próximos 10, no. Ellos te dicen próximas generaciones y te colocan como en la fotito, un padre con su hijo, me imagino yo, ¿no? Entonces, están pensando a muy largo plazo. Es algo muy diferente a lo que hacemos nosotros, personas normales, porque nosotros pensamos porque pensamos que funciona así, ¿no? Que vamos a colocar 100 dólares hoy y que cuando despertemos de aquí a 3 semanas vamos a tener 17 millones de dólares, porque pensamos que es así que funciona el mercado financiero, pensamos que es así que funciona la bolsa de valores y no, nada más lejos de la realidad, como verás aquí. Entonces la lección número 1 es que pienses a largo plazo, porque en el largo plazo es donde realmente van a llegar los resultados realmente importantes, relevantes, ¿no? Entonces vamos a pasar con la lección número 2. La lección número 2 es aprovecha los días buenos. Y esto te lo explico. En el sitio web de Noruega dicen lo siguiente, ¿no? Cuando entras en la parte que dice sobre el fondo de Noruega, ellos explican lo siguiente, que ellos son conscientes de que un día se acabará el petróleo. Un día se acabará el petróleo. Y ellos te explican que en la década ellos descubrieron las reservas petrolíferas. Hay un video muy bueno que se los recomiendo, son unos 6 minutos de video en el sitio web. Ellos te comentan que desde la década del 60, en la década del 60 ellos descubrieron las reservas petrolíferas y que en esos 50 años, en los siguientes 50 años desde los 60, ellos, según sus estimaciones, se retiró, digamos, el 50% de esas reservas petroleras que ellos poseen, ¿no? Entonces ellos estiman que a la velocidad de producción actual, en los próximos 50 años, se quedarán sin petróleo. Ya lo van a extraer todo, ¿no? Entonces, es eso lo que te dicen. Un día se acabará el petróleo y en 50 años, nos los vamos a acabar. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Qué pasaría si ellos se hicieran dependientes de estos lucros o de estos ingresos que vienen gracias a que ellos se ganaron, pues bueno, la lotería de los recursos naturales en el mundo? ¿Qué pasa si ellos, pues bueno, se hacen dependientes de los ingresos de esta commodity, de este producto, digamos, llamado petróleo? ¿Qué ocurre? Que un día este petróleo se va a acabar o, como te explican ellos, va a haber una crisis, ¿no?, que involucre al petróleo o al precio del petróleo y haga que caiga y, consecuentemente, haga que caigan, pues bueno, los ingresos que Noruega tiene con el petróleo, y bueno, que no van a conseguir mantener su estilo de vida o no van a conseguir mantener su economía. ¿Por qué? Porque ellos se hicieron dependientes de los ingresos del petróleo y un día esto va a desaparecer. Esto, bueno, o no va a existir más, o va a haber una crisis, o simplemente, bueno, no se usará más. No, que es muy difícil que pase, pero puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos son conscientes de eso y fueron mucho más inteligentes que nosotros en este lado del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos dijeron, bueno, ¿qué ocurre? Nosotros nos ganamos la lotería de los recursos naturales en el mundo. Y también esto en algún momento se va a acabar. Y si hago que la economía de mi país, véase Noruega, sea dependiente de esta commodity, cuando esto desaparezca, va a ser la peor pesadilla del mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la parte de estos lucros o parte de los impuestos que vienen de estas actividades y lo voy a colocar en este fondo soberano. Lo voy a colocar en este fondo soberano para que tanto mi generación, y eso también te lo explican, ¿no?, en el punto anterior que dije de futuras generaciones, para que tanto mi generación, o sea, la generación que está viviendo hoy, como las futuras generaciones, eso quiere decir, para que tanto mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y los que siguen también puedan aprovechar esas riquezas que Noruega está teniendo el día de hoy. Porque ¿qué ocurre? Que este dinero que hoy en día, pues bueno, es simplemente un lucro advindo de esta actividad petrolera, pues lo voy a transformar en una inversión. Y esta inversión, con el pasar de los tiempos, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y en un futuro va a ser posible ayudar a muchas más personas de las que podríamos ayudar el día de hoy con ese dinero, ¿no? Entonces, si transformamos la metáfora y aplicamos eso a nuestra vida normal, aplicando a nuestra vida común de mortal de solo una persona en un país, si aplicamos esta lección número 2 de aprovecha los días buenos, sería lo siguiente: si tú actualmente tienes un trabajo y eres dependiente de ese trabajo, bueno, aprovecha ese trabajo. ¿Sabes? Si tienes solo una fuente de ingresos o si tienes varias, pero eres muy dependiente de una sola de ellas, bueno, aprovecha esos días buenos, porque algún día va a llegar una crisis, va a llegar algo que va a afectar tu status quo, o de alguna forma, pues bueno, te vas a ver afectado de manera negativa. Y si tú no resuelves el problema de tu dependencia a ese trabajo o a esa fuente de ingreso específica, ¿qué ocurre? Que cuando llegue el problema, cuando llegue el imprevisto, te vas a ver severamente afectado. Entonces, aprovecha los días buenos, digamos los lucros o el excedente de dinero de esos días buenos, para que cuando llegue la crisis, bueno, o no te afecte, o que directamente la crisis no llegue, porque no vas a ser dependiente del petróleo, entre comillas, ¿no?, siguiendo la metáfora. No vas a ser dependiente totalmente de ese trabajo o de esa fuente de ingreso, porque tú aprovechaste los días buenos. Por ejemplo, hoy que tienes un trabajo normal, que estás viviendo normal, que estás bien con tu familia, pues bueno, aprovecha el día de hoy que estás bien, que está todo contento, que estás viviendo bien, que tienes ese excedente, para prepararte para que vayas invirtiendo durante este tiempo, digamos, de cosecha, por decirlo de alguna forma, por este tiempo que tienes el viento a favor, y para que te prepares para esos días de crisis que van a venir, porque la única certeza que tenemos en la vida, aparte de la muerte y los impuestos, es que los días malos van a llegar, que los imprevistos van a pasar. De eso puedes tener certeza. Y pasamos a la lección número 3, que es la siguiente: diversificación. Este punto es simplemente maravilloso. Entonces, siguiendo en el sitio web, Noruega, específicamente el Banco Central de Noruega, nos explica que ellos invierten principalmente, no, son un poquito más, pero principalmente son 3 clases de activos, que les voy a dejar el gráfico aquí en pantalla, o aquí mejor, ¿no? Les voy a dejar el gráfico aquí en pantalla. Es básicamente el 70% del dinero está alocado en equity, que es básicamente empresas, acciones, son negocios. Eso es lo que significa equity, ¿no? Entonces, dentro de ese porcentaje de las acciones, ¿qué es lo que tenemos, no? Porque también me lo vi en detalle. Son 9.000 empresas, 9.000
empresas, 9.000 y 70 países. 9.000 empresas y 70 países. Eso es lo que tenemos en ese 70%. Perfecto, ya después explico un poco más. El otro porcentaje que podemos ver aquí, renta fija o plazo fijo, no sé bien cómo se diría en español, equivale a un 25% del fondo. Y ellos nos explican que la renta fija, ese 25% en renta fija o plazo fijo, tiene el objetivo de reducir la volatilidad del fondo, es decir, que el dinero pues bueno, no varíe tanto, ¿no? Porque que no tengamos, digamos, el riesgo de perder mucho dinero dado algún evento mundial o alguna crisis específica, ¿no? El porcentaje en renta fija tiene el objetivo de disminuir la volatilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué son estas inversiones en renta fija? Son principalmente, digamos, préstamos a gobiernos o a empresas. Pero ¿qué ocurre? Que esto es muy diferente de invertir en una empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo invierto en Apple, bueno, Apple puede muy bien o subir muchísimo o bajar muchísimo. O sea, no hay garantías de nada, puede pasar cualquier cosa, puede llegar otra empresa, digamos, puede haber una disrupción tecnológica que haga que, pues bueno, ya no usemos iPhones como los usamos actualmente, así como pasó antiguamente con los Blackberries, o puede haber cualquier cambio en ese sentido. Entonces, el precio de una acción puede variar demasiado, pero con la renta fija eso no pasa, porque cuando tú le prestas dinero a un gobierno, que básicamente renta fija, cuando tú veas en algún lugar renta fija o plazo fijo, eso simplemente significa que tú le estás prestando dinero a alguien. Si le prestas dinero a un gobierno, eso se llama bono. Si le prestas dinero al sector privado, bueno, eso tiene diferentes nombres según el tipo de empresa al que tú le estás prestando, pero eso es un tema muy complicado. En fin, cuando tú le prestas dinero al gobierno, ¿qué ocurre? Que eso ya va con un porcentaje ya determinado. Es decir, tú sabes cuánto dinero ese país te va a pagar. Cuando vas a prestarle dinero a un país, por ejemplo, vamos a decir un número pues, bueno, imaginario, ¿no? 100. Vamos a prestarle 100 dólares a Argentina. Pues bueno, perfecto. Tenemos los 100 dólares iniciales. Pero ¿qué ocurre? Que en esos 100 dólares, como es un préstamo, tiene que tener una tasa de interés. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, no, por decir cualquier cosa, son 4%. Entonces, tú le prestaste 100 dólares a Argentina más los 4%. Entonces, cuando pase ese tiempo, que sé yo, puede ser un año, 2, 3, 10, cualquier cosa, Argentina te tiene que regresar los 100 dólares iniciales, es decir, el préstamo que tú le diste inicialmente, más los 4% de interés a lo largo de todo ese tiempo, ya sea anual o como ustedes lo hayan pactuado en un momento. Pero lo que quiero mostrarte es que en la renta fija, o sea, no hay esa variación de las acciones o de la renta variable. No existe, porque simplemente tu patrimonio, digamos, inicial está asegurado en cierto sentido. O sea, el riesgo sería simplemente que Argentina no te pague, ¿no? Que hablando de Argentina es un riesgo muy alto, pero, o sea, puede ser cualquier otro país, ¿no? Entonces tu capital, digamos, inicial, los 100 dólares, están garantizados, más el dinero que tú vas a ganar de interés. Entonces, por eso ellos, los noruegos, nos dicen que la renta fija sirve para disminuir la volatilidad de la cartera. Entonces, por eso ellos tienen 25% de su patrimonio, del patrimonio del fondo, que no es poco, en renta fija, ¿no? Entonces, el otro porcentaje que pueden ver aquí, un poco más pequeño, ocupa 2.5% de la cartera y es Real Estate. ¿Qué es Real Estate? Real Estate, bueno, tiene varios nombres en español, puede ser bienes raíces, tierras o inmuebles, ¿no? Coloquialmente hablando, inmuebles, ¿no? Edificios comerciales, centros comerciales también puede ser, tierras, vulgarmente hablando, ¿no? Pedazos de tierra, cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos nos explican que el real estate genera ingresos constantes con alquileres. Ellos nos explican en el sitio web que tienen varias propiedades, ¿no? De edificios comerciales en varias de las principales capitales del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos edificios comerciales, ¿qué ocurre? Que no están, evidentemente, no están deshabitados agarrando polvo, no, esos edificios comerciales están alquilados, bueno, por empresas para trabajar en cualquier cosa que ellos trabajen o para cualquier otro tipo de actividad. Entonces, ese alquiler, ¿para quién va? Va para el dueño de esas propiedades. Que bueno, que en el caso de Noruega, si alquilan una de las propiedades de la cual ellos son dueños, que evidentemente está alquilada porque son en las principales capitales del mundo, ese dinero del alquiler, pues bueno, regresa a la cuenta del fondo de Noruega, ¿no? Entonces eso, ellos nos explican, genera ingresos constantes y también una cierta
como en el caso de la renta fija, pero no tanto, también genera una cierta seguridad de patrimonio. Es decir, no hay tanto riesgo como en las acciones. Porque, bueno, el dinero que está colocado en un inmueble, en una capital de una de las principales ciudades del mundo, véase, qué sé yo, las principales capitales de Estados Unidos, pues bueno, está relativamente asegurado, porque ¿cuál es el riesgo de que el valor de un inmueble en una capital, una de las principales capitales de Estados Unidos, pues bueno, pierda muchísimo su valor? Así como una acción podría perder su valor. O sea, es muy bajo o es muy poco probable, a no ser que exista una crisis súper gigantesca como la del 2008, pero es muy poco probable que eso vuelva a pasar. Entonces, el real estate, o sea, los inmuebles, los bienes raíces, digamos que están en un nivel de seguridad entre las acciones y entre la renta fija. O sea, no son tan volátiles o tan riesgosos como las acciones, pero también no son tan seguros como la renta fija. Entonces están como en el medio del camino. O sea, generan ingresos constantes, pero también te garantizan una cierta seguridad de tu patrimonio, ¿no? Y en esta lección número 3, en la que estamos, que es diversificación, hay un punto muy importante que es la cuestión de las empresas, porque te dije que eran 9.000 empresas en 70 países, pero esto se conecta con la última lección que voy a comentar al final del video. Es algo muy importante, que es básicamente la lección de oro, pero lo dejamos para el final. Vamos a pasar a la siguiente lección, que es la siguiente. La cuarta lección es el poder del interés compuesto. ¿Por qué ocurre? Que hay una cosa que nos cuentan aquí en el sitio web, que es lo siguiente. El patrimonio total que tiene el Fondo de Noruega hoy es poco más de 1.3 trillones de dólares. Trillones en inglés, ¿ok? Trillones en inglés. 1.3 trillones de dólares. Pero ellos nos explican aquí que menos de la mitad del valor del fondo fue la inversión de Noruega. Es decir, que ellos nos dicen que menos de la mitad de ese dinero salió del bolsillo de los noruegos. Es decir, que el dinero que vino, pues, del petróleo, de los lucros del petróleo, de los impuestos del petróleo o del superávit de Noruega, fue menos de la mitad. Específicamente, ellos nos dicen que fue el 35%. Es decir, el 35% del dinero del fondo fue lo que ellos colocaron. Entonces, ellos tienen 1.3 trillones. El 35% debe dar unos 400 billones en inglés, billones de dólares. Unos 450 tal vez, 450 billones de dólares. Entonces, uno ve, ok, ellos colocaron 450 billones, pero ellos tienen 1.3. O sea, ¿cómo eso es posible? Y eso es gracias a el interés compuesto, que es una de las grandes maravillas del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como te dije, ellos están invirtiendo desde el 98 y ellos nos explican que desde el 1998 el Fondo de Noruega tiene un rendimiento anualizado, es decir, en promedio, desde 1998, de 6.62%, que es muy poco. De verdad, esa es la media de la economía mundial, como yo le explicaba a ustedes en otro video. 6.66% es la media de la economía mundial. O sea, es algo bastante alcanzable por todos nosotros. O sea, nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos comprar un índice que nos entregue ese rendimiento a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como 450 billones de dólares se convirtieron en 1.3 bi. Entonces, claro, si uno hace las cuentas y uno va sumando, digamos, aplicando el interés compuesto a lo largo de todos esos años, porque cuenta, son 1998 hasta 2021, hasta diciembre de 2021, da, digamos, 23 años. Da 23 años de interés compuesto arriba de ese capital. Ellos fueron, evidentemente, invirtiendo todos los años, pero ¿qué ocurre? Que como el patrimonio cada vez se hacía más grande, se hacía mayor, el interés cada vez aplicaba sobre un montante de dinero más grande. Entonces el resultado a lo largo del tiempo se va haciendo cada vez más grande. Entonces por eso 400 billones que ellos hubieran... Sí, es decir, ellos tuvieran hoy en día solo 450 billones si solo hubieran ahorrado ese dinero. Es decir, si solo lo hubieran guardado en un banco o simplemente lo hubieran separado. Pero como lo invirtieron en empresas principalmente, 70% como puedes ver aquí, hoy en día multiplicaron ese capital y tienen 1.3 trillones. Entonces, claro, trayendo eso a nuestra realidad, ¿qué ocurre? Que si nosotros también invertimos un poco todos los meses,
todos los años, durante 22 años, como fue el caso de Noruega hasta hoy en día. Eso va a continuar, evidentemente. También vamos a tener una multiplicación de capital bastante relevante, así como la tuvieron ellos, de varias veces su capital, ¿no? De 450 a 1.3 trillones, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos en empresas, en acciones, siguiendo la media de la economía mundial, es decir, nosotros no vamos a hacer day trading, nosotros no vamos a hacer locuras con nuestro dinero, simplemente vamos a acompañar, vamos a invertir en todos lados al mismo tiempo y vamos a acompañar la media de la economía mundial. Cuando pasen esos 22 años que pasaron en el caso de Noruega, vamos a tener el mismo efecto. El patrimonio que nosotros vamos a colocar va a equivaler a menos de la mitad de nuestro patrimonio, porque se va a multiplicar gracias al poder del interés compuesto, que va a hacer que nuestro dinero se convierta en una bola de nieve que va a girar cada vez más rápido en cuanto se hace más y más grande. Entonces, esa es la lección número 4. Esa fue la lección número 4. Entonces pasamos a la lección número 5 del Banco Central de Noruega sobre qué hacer con nuestro dinero. Noruega nos dice, no gastar más que el rendimiento. No gastar más que el rendimiento y solo gastar el rendimiento del fondo y no el capital del fondo. Entonces vamos por partes. ¿Qué ocurre? Que ellos establecieron una ley para que solo fuera posible gastar el rendimiento del fondo. Es decir, que ellos tienen 1.3 trillones. Entonces, ¿eso significa que Noruega puede gastar 1.3 trillones? No, no pueden gastar 1.3 trillones. Ellos todos, ¿no? Fue un consenso, están de acuerdo en que solo pueden gastar el rendimiento real de que tiene el fondo, ¿no? Como te dije, el fondo tiene un rendimiento de 6.62%, pero si descuentas la inflación, bueno, eso queda unos 3%. Entonces, de esos 1.3%, anualmente Noruega puede gastar 3%. Y eso es muy importante. Y como ellos te dicen, solo se tiene que gastar el rendimiento y no el capital. Es decir, tú puedes gastar lo que 1.3 trillones están generando de rendimiento, te están generando de lucro, de ingresos a ti, ¿no? Ese año en específico. Pero nunca puedes gastar el dinero que tienes, o sea, el dinero que tú estás colocando, el dinero que tú tienes ahí en tu inversión. ¿Por qué? Esto evidentemente no te lo dicen explícitamente en el sitio web de Noruega, pero queda bastante evidente. Porque ¿qué ocurre? Que si tú comienzas a gastar tu capital, es decir, si tú comienzas a gastar directamente tu inversión y no el rendimiento de tu inversión, ¿qué ocurre? Que tú vas a tener menos capital. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que ir conectando las lecciones. Entonces, si lo conectamos con la lección anterior, que es el interés compuesto, ¿qué ocurre? Que el interés compuesto es una bola de nieve. Eso que ocurre, que si yo voy quitándole nieve a esa bola de nieve que va cayendo, que la bola de nieve, pues bueno, va a estar menor, va a estar más pequeña. Entonces, el interés compuesto, que es ese multiplicador de nuestro dinero a lo largo de los años, pues bueno, ya no va a tener tanto dinero para multiplicar, porque nosotros vamos a estar gastando nuestro capital, nuestra inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros caemos en esta situación, que gastamos más dinero que el rendimiento de nuestra inversión, o sea que nosotros pasamos a gastar nuestro capital, vamos a entrar en la vía de la pobreza. No importa si nosotros somos millonarios, no importa si nosotros somos Noruega, no importa si nosotros somos un país súper rico, y les tengo un ejemplo que les voy a contar a continuación, no importa si nosotros si tenemos un patrimonio gigantesco, si nosotros gastamos más que nuestro rendimiento en las inversiones, o si gastamos más de lo que nosotros ganamos, ¿qué ocurre? Que eso nos va a dejar en el camino de la pobreza. No importa, no importa, esto es independiente de cuánto dinero tú tengas o la persona tenga o el país tenga, porque también aplica para los países. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas a destruir el efecto del interés compuesto y simplemente con el pasar del tiempo, el interés compuesto, pues bueno, va a ser menos efectivo y tú vas a hacer esa bola de nieve más pequeña y más pequeña hasta llegar a un punto de quiebra o de cero. Vas a terminar sin patrimonio o hasta incluso con deuda, porque ya no vas a tener cómo sustentar, digamos, tu estilo de vida. Y les tengo un ejemplo. Esto pasó, digamos, con Argentina. Argentina comenzó el milenio, es decir, comenzó los años 2000, siendo uno de los países más ricos del mundo, que si no me engaño estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Y mira Argentina hoy.
22 años después. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina está camino a ser uno de los países más pobres del mundo si no hacen nada para corregir su dirección. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno se va al sitio web de Argentina, que ellos disponibilizan sus balances financieros para que todo el mundo pueda verlos, y uno puede ver que, bueno, que ellos tienen una determinada cantidad de ingresos, de dinero que ellos recaudan con impuestos, es decir, los ingresos que tendría una persona normal están por aquí, digamos, y lo que ellos gastan está por aquí. O sea, es mucho, o sea, gastan mucho más de lo que ellos ganan, ¿entendés? Entonces, ellos simplemente entran en un camino de destrucción de capital. Es decir, comienzas a comerte el capital, comienzas a comerte el dinero que tú ahorraste, el dinero que tú colocaste en la inversión. Y eso es lo que no se puede hacer. Eso es lo que te dice Noruega. No gastes el rendimiento de tu inversión, no gastes el capital que tú colocaste en esa inversión, simplemente gasta el rendimiento, porque si gastas más que el rendimiento vas a entrar en la línea de la pobreza. Entonces presta mucha atención en esa lección. Entonces vamos llegando a la última lección, la dejé propositalmente para el final y la llamé de la lección de oro porque básicamente es una de las lecciones más importantes que posiblemente encuentres en mi canal. No importa por cuántos años yo esté aquí haciendo videos, probablemente esta de aquí va a ser una de las lecciones más importantes que nunca te voy a decir. Lección de oro. Invierte globalmente. Invierte globalmente. Mira con atención a Noruega. Mira con atención a Noruega, que tiene el mayor fondo de inversión, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Mira a los mayores fondos del mundo sin ser de Noruega. O sea, también aplica. Mira qué esas personas están haciendo con su dinero, con su capital. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Presta mucha atención. Presta mucha atención. Ellos están haciendo day trading. Ellos están, no sé, comprando la moneda mágica del destino que se va a valorizar 1.000.000% en 2 semanas. Ellos están colocando dinero en un consorcio, en una pirámide financiera que te va a dar 100% de rendimiento en un mes. ¿Ellos están haciendo eso? ¿O ellos están invirtiendo responsablemente en todo el mundo al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué invierten en 9.000 empresas, como te dije, y 70 países? Porque si fulanito, youtuber, ¿no?, dijo que haciendo day trading yo podía ganar 100% al año. Y ellos están ganando 6.62%, lo voy a dejar aquí. Ellos están ganando 6.62% al año, pero fulanito me dijo que yo puedo ganar 100. ¿Será que los noruegos son tan imbéciles para no hacerle caso a fulanito que dice que es posible ganar 100% al año o al mes, que es peor? O sea, evidentemente no, los noruegos no son idiotas. Y ellos hacen eso por un motivo, porque esas cosas que tú ves aquí en esta misma plataforma en la que estás diciendo que se puede ganar 100% y que la criptomoneda mágica del destino que te va a cambiar la vida, que te va a hacer rico, ese tipo de cosas solo sirven para que pierdas dinero o para que compres cursos idiotas que no te van a ayudar en absolutamente nada, Simplemente le das dinero a las personas que dicen, ¿no?, que te prometen. El dinero fácil solo es dinero fácil para quien vende la promesa de dinero fácil. ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas simplemente sirven para que tú compres cursos idiotas o le des tu tiempo, tu atención a canales de porquería, a personas que no tienen nada mejor que hacer que simplemente estafar a los demás y aprovecharse de la buena voluntad de las demás personas. Entonces, eso no es posible. Entonces, esa es la lección de oro, invierte globalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos dicen que ellos utilizan un índice DAFUXI. Yo intenté buscar en todo el sitio web, pero ellos no especifican cuál es el índice específico. Es uno de FTSE y uno de otra empresa que no estoy recordando. Intenté buscarlo, pero no dan el nombre específico. Pero ¿qué ocurre? Que yo estaba analizando y ¿qué ocurre? Que ellos te explican que ellos invierten en, efectivamente, 9.000 empresas y más de 70 países. Y ellos, bueno, invierten según el peso de cada economía. Es decir, como Estados Unidos representa la mayor parte de la economía mundial, casi la mitad
del dinero del fondo está en Estados Unidos. Entonces, Europa, como también Europa representa una parte importante de la economía mundial, buena parte del dinero también está en Europa y así sucesivamente. Y por ejemplo, como mercados emergentes como Brasil, pues bueno, simplemente representan un pequeñísimo porcentaje, menos del 1% de la economía mundial, ellos también tienen ese porcentaje aquí en Brasil. Entonces, ¿qué ocurre? Que viéndolo así, me di cuenta de que se parece muchísimo a este fondo, este índice de aquí, ¿no? Que es un índice de FTSE, como ellos mencionaron, pero no lo mencionaron específicamente. Este fondo es FTSE Global All Cap, es decir, empresas de todo el mundo, de todos los tamaños. ¿Y qué ocurre? Que es muy curioso porque si te ves el primer video que yo publiqué en mi canal en portugués, que se llama O Efeito Closier, puedes ver que la primera compra que yo hago es de un ETF que se llama World 11, ¿no? Que es básicamente un fondo pasivo de inversión que invierte en este índice. Y ese índice, él básicamente invierte también en 9.000 empresas, pero en menos países. Creo que eran unos 50 países y no estoy engañado, no lo tengo ahorita en la cabeza. Pero es algo muy similar y también invierte de esa forma. Invierte según el peso de cada economía en todos los países al mismo tiempo. Entonces, si quieres ir en más profundidad, te recomiendo que veas ese video si hablas portugués o usa la traducción automática de YouTube, que es bastante buena. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué los noruegos invierten de esa forma y por qué no hacen day trading? ¿Por qué no hacen locuras, ¿no? Con su dinero? Que sabes que esas cosas, como ya te dije, no funcionan. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, ¿por qué invierten en todos los países al mismo tiempo y no, por ejemplo, solo en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, o en Europa, que es el continente más desarrollado? No, cierta parte de Europa, evidentemente. ¿Por qué no hacen eso? ¿Qué ocurre? Que si tú inviertes en todos los países al mismo tiempo, exactamente, o sea, digamos, con el peso de cada economía, tú estás disminuyendo el riesgo de una crisis local. Porque ¿qué ocurre? Que si tú eres un español, o un argentino, o un mexicano, y tú inviertes todo tu dinero solo en ese país, en empresas de ese país, en deuda de ese país, en préstamos de ese país, si tú inviertes todo en tu país, cuando llega una crisis, como por ejemplo llegó ahora Argentina, como llegó hace unos años en Venezuela, como vamos a entrar dentro de poco aquí en Brasil, como puede pasar en Chile, como está pasando ahorita en algunos países del Oriente Medio, como está pasando ahorita con Rusia, con Ucrania. Si tú inviertes todo tu dinero en un solo país, tienes un riesgo muy grande de que ocurra algo en ese país y tu dinero se vea exageradamente afectado. Imagínate los millonarios, literal, o sea, millonarios que en dólares, venezolanos. O sea, imagínate las personas que en Venezuela hace 15 años eran millonarios en dólares, pero tenían todo su dinero en Venezuela. Imagínate lo que pasó. Imagínate si la empresa en la cual él invertía, pues bueno, fue, como decía Chávez, cuando hacen una empresa, expropiaron la empresa. Imagínate que expropiaron la empresa en la cual él invertía. ¿Qué le pasó a su dinero? Básicamente se convirtió en polvo de un momento para el otro. O si no se convirtió en polvo, pues bueno, no lo puede sacar del país. ¿Por qué? Porque Venezuela instauró y tiene hasta la actualidad control de cambio. Es decir, tú no puedes comprar dólares por tu propia voluntad. O sea, tú no puedes hacer una transferencia legal de dólares así como que yendo al banco, ¿sabes? Y si lo haces, bueno, es al precio que a ellos les da la gana, no es el precio real del dólar. Entonces terminarías perdiendo mucho dinero o pagando muchísimos impuestos y perderías muchísimo dinero de igual forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que invirtiendo en todos los países al mismo tiempo, disminuyes, pulverizas ese riesgo de que, no, pasó un problema en Brasil. No me interesa porque Brasil representa una pequeñísima parte del dinero del fondo de Noruega. Y así tú también lo tienes que afrontar para tu economía personal, para tu patrimonio, como te muestro en el video de la cartera pública que publiqué en mi canal en portugués. Entonces, ¿qué ocurre? Que invirtiendo mi dinero de esa forma, ¿qué ocurre? El riesgo de que una crisis específica de un país afecte al dinero que yo tengo en ese índice, en ese fondo, se ve afectado. ¿Sabes? Porque no es una parte representativa muy grande. ¿Entendés? Entonces, lo que tienes que pensar de esa forma, pensar de manera global, a largo plazo, con interés compuesto, diversificando tu patrimonio, escapando de crisis localizadas, ¿sabes? Y siempre pensando en las futuras generaciones como Noruega, pero pensando en las próximas décadas, ¿no? Evidentemente,
Uno no tiene tanto tiempo, ¿no?, como va a tener Noruega, porque Noruega es un país, pero uno puede pensar en las próximas décadas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el tiempo va a pasar de todas formas. El tiempo va a pasar de todas formas. Hoy yo tengo 22 años, pero mañana tendré 23, después tendré 30, 40. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Si no me preparo hoy, que estoy trabajando, que tengo fuerza, que puedo caminar, que tengo todas mis extremidades, si no me preparo hoy, que tengo el viento a favor, que tengo la fuerza para trabajar y hacer las cosas, mañana cuando lleguen los imprevistos, que como te dije, van a llegar con total seguridad, ¿qué voy a hacer si no me preparo hoy? Entonces tengo que prepararme hoy, tanto por mí, tanto por mi familia, mi mamá, mi sobrino Liam, mi futura pareja, quién sabe, mis hijos, mis nietos. ¿Sabes? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sabes? Si yo no aprovecho mis tiempos mi tiempo de vida en donde, ¿sabes?, puedo hacer las cosas, en donde tengo el viento a favor. Actualmente todos nosotros estamos como Noruega cuando descubrió sus reservas petrolíferas. En ese momento Noruega pasó a tener el viento a favor. Y hoy tú tienes el viento a favor. ¿Por qué? Porque tú tienes un trabajo, o sea, tú estás teniendo algún tipo de ingreso, porque si no estuvieras muerto, tú no estarías viendo esto, tienes internet, tienes un celular, puedes hacer cosas, ¿no? Tienes tus extremidades. ¿Y qué ocurre? Que si tú no te preparas, va a pasar lo que le pasó a los países de este lado del mundo. No, te va a pasar lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Argentina. Pero si te preparas como Noruega se está preparando, ¿sabes? Yo hice la cuenta. Noruega hoy en día tiene 1.3 trillones de dólares, trillones en inglés. Y yo hice la cuenta. Si Noruega no invierte más nada, absolutamente más nada, y se queda con ese 1.3 trillones, lo deja quieto ahí, invertido como está, a este rendimiento de 6.62, que es el rendimiento que ellos tuvieron, por 30 años más, que ya no, futuras generaciones, no, o sea, solo 30 años más. Las personas que están vivas hoy van a vivir para beber eso. Si lo dejan 30 años más, van a llegar a la cantidad de 30 trillones de dólares. Ese es el poder del interés compuesto. Les va a tardar, tardaron 22 años en pasar de 40 billones a 1 trillón, a 1.3 trillón, pero van a tardar solo 30 años en llegar a 30. O sea, tardaron 22 años en multiplicar 2-3 veces este capital de 400 a 1.3, pero van a multiplicarlo por 30 en 30 años. Es decir, ese es el poder del interés compuesto. Y hoy en día, cada ciudadano de Noruega tendría más de $200.000 si ese dinero se dividiera igualmente entre cada uno de los ciudadanos. Pero si estamos hablando de 30 trillones de dólares, eso debe dar una locura. Vamos a hacer la cuenta, ¿no? 30 trillones da 6 millones de dólares. 6 millones de dólares por habitante de Noruega. ¿Sabes? Ese es el poder del interés compuesto. Entonces piensa a largo plazo, invierte globalmente, diversifica tu dinero, piensa en el futuro y une todas estas lecciones que ya se me están olvidando, pero une todas estas lecciones que yo te estoy comentando. Y si quieres ver eso en la práctica, mira mi cartera pública. Mira mi cartera pública. Hoy en día estoy invirtiendo, ¿qué? Unos 30, no me acuerdo ya, 20, 30, 40 dólares por mes. Por mes. 30 dólares, 30 míseros dólares. Hoy, en un año, pues bueno, eso era 300, 400 dólares. Después, bueno, qué sé yo, tal vez mi estilo de vida mejore, pues tal vez pueda invertir un poco más, pero los años irán pasando. Los años irán pasando. Y así como Noruega multiplicó su capital, ese dinero que yo voy a tener públicamente ahí para que todos lo vean, también irá creciendo, también se irá multiplicando. Y vete tú a saber en dónde eso va a parar. En cuanto yo continúe colocando dinero, en cuanto yo continúe trabajando, en cuanto yo continúe invirtiendo, preocupándome por mi futuro. Así como Noruega se preocupa por el futuro de sus hijos que no han nacido, de sus nietos que no han nacido, de sus bisnietos que no han nacido. Y yo, con toda seguridad, le voy a cambiar la vida a mi familia y a toda mi descendencia. A toda mi descendencia. Y si no, se la cambio yo directamente. Me ocuparé de dejar el legado para que eso sea posible. Así como los científicos del pasado dejaron su trabajo a medias porque, bueno, o los mataron o no les alcanzó la vida. Otra persona va a nacer y va a retomar este trabajo y lo va a continuar llevando adelante, lo va a continuar desarrollando y en algún momento alguien lo va a conseguir concluir. Me encargaré de hacer eso
O si no, me encargaré de dejar un legado para que alguien haga eso en mi lugar. Esas fueron las 6 lecciones. Te recomiendo muchísimo mi cartera pública, simplemente está en el canal del portugués. Si no hablas portugués, usa la traducción automática de YouTube, es bastante buena, te lo recomiendo. Y si no, incluso si no hablas portugués, te recomiendo mucho que lo veas porque te darás cuenta de que hay algunas palabras que, bueno, que lograrás entender, o sea, no es totalmente incomprensible. Entonces sí podrías verlo y me haría mucha ilusión que lo vieras y, pues bueno, me comentes qué tal te parece, qué puedo mejorar. Un fuerte abrazo, mi nombre es Félix Clossier. Y si te preguntas quién soy yo, Félix Clossier, yo no soy nadie. Soy simplemente un estudiante, soy simplemente un cero a la izquierda, no soy nadie importante, yo no soy formado en nada. Soy simplemente un estudiante que viene aquí a transmitir sus conocimientos en este pequeñísimo canal de YouTube que básicamente nadie conoce. Y en mis tiempos libres hago cosas loquísimas como leerme el sitio web completo de Noruega, del Banco Central de Noruega, y saqué estas lecciones de inversión para pasártelas a ti. Entonces, ese soy yo, soy simplemente un estudiante y buenas noches.